Nuevo Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Ha entrado en vigor el Reglamento de Protección de Datos aprobado por la Unión Europea, aunque será aplicable obligatoriamente a los 2 años de su entrada en vigor, es decir, en mayo de 2018. Con este reglamento se quiere dar mayor poder a los interesados sobre sus datos personales, tanto en redes sociales, smartphones, banco online, etc., de forma que puedan determinar qué información quieren que sea pública y cuál no. A pesar de que es una única norma para toda la Unión Europea y de aplicación inminente al entrar en vigor, debe ser interpretada a nivel nacional, es decir, en España lo hará la Agencia Española de Protección de Datos, que deberá pronunciarse ya que en muchos artículos se deja la puerta abierta a los distintos países europeos para que regularicen esos aspectos. Principales cambios con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. No sustituye a la Ley Orgánica de Protección de Datos. El reglamento será obligatoriamente aplicable desde mayo de 2018, pero hasta entonces la legislación nacional es válida y plenamente aplicable. ¿A qué empresas se aplica el nuevo Reglamento de Protección de Datos? Este reglamento se aplica a responsables o encargados de tratamiento de datos de carácter personal establecidos en la Unión Europea, y también a responsables y encargados no establecidos en la Unión Europea siempre que traten datos como consecuencia de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión. Esas organizaciones deberán designar un delegado en la Unión Europea, que actuará como punto de contacto de las autoridades de supervisión y de los ciudadanos. ¿Cómo afecta a los ciudadanos y qué herramientas tienen para proteger sus datos personales? Supone una garantía adicional para los ciudadanos, ya que el reglamento es aplicable a empresas que hasta ahora podían estar manejando datos de personas físicas de países europeos y, sin embargo, se regían por normativas de otras regiones o países que no ofrecían el mismo nivel de protección que la normativa europea. Se introducen nuevos elementos, entre ellos el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad, que aumentan la capacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre los datos personales que facilitan a terceros. Derecho al olvido. Es el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar y conseguir de los encargados que los datos personales sean suprimidos cuando estos ya no sean necesarios para el fin para el que fueron reunidos, cuando se hayan revocado el consentimiento o cuando estos se hayan obtenido de forma ilegal. Derecho a la portabilidad. Implica que el interesado que haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tratando de forma digitalizada podrá requerir recobrar esos datos en un formato que le permita su traslado a otro responsable. Nuevas obligaciones para las empresas. Este reglamento supone un mayor compromiso de las empresas y organizaciones con la protección de datos. Para ello, todas las organizaciones que tratan datos deben efectuar un análisis de riesgo de sus tratamientos para poder establecer qué medidas han de aplicar y cómo hacerlo. Esos análisis pueden ser procedimientos sencillos en entidades que no llevan a cabo más que unos pocos tratamientos elementales que no supongan, por ejemplo, datos especialmente protegidos o trabajos más complejos en entidades que desarrollen muchos tratamientos que afecten a gran número de personas o que por sus características requieren de una valoración cuidadosa de sus riesgos. ¿Cómo tenemos que obtener el consentimiento? El reglamento pide que el consentimiento con carácter general sea libre, informado, específico e inequívoco. Las empresas deberían revisar la forma en la que obtienen y guardan el consentimiento. Actualmente existen prácticas que se encuadran en el llamado consentimiento tácito y que son aceptadas con la actual normativa, pero dejarán de serlo cuando el reglamento sea de aplicación. Para poder considerar que el consentimiento es incuestionable, el reglamento requiere que haya una declaración de los interesados o una acción positiva que apunte al acuerdo del interesado. La aceptación no puede deducirse del silencio o de la inacción de los ciudadanos. Se exige que el consentimiento tenga que ser manifiesto, en determinados casos como puede ser para utilizar el tratamiento de datos sensibles.
Por tanto, el consentimiento tiene que ser verificable y quienes recopilen datos personales deben poder probar que el afectado les concedió su consentimiento. Se deben revisar los avisos de privacidad. El reglamento prevé que se incluye una serie de informaciones que anteriormente no eran obligatorias. Entre ellas habrá que explicar la procedencia legal para dar los datos, los periodos de retención de los mismos y que los interesados pueden dirigir sus requerimientos a las autoridades de protección de datos. Se establece que la información proporcionada sea fácil de entender y debe presentarse en lenguaje claro. ¿En qué consiste el sistema de ventanilla única? La ventanilla única One Stop Shop supone que responsables establecidos en varios Estados miembros o que, aun estando en un solo Estado miembro, hagan tratamientos que atañen de forma relevante a ciudadanos en varios Estados de la Unión Europea, tengan una única autoridad de protección de datos. También supone que cada autoridad de protección de datos europea, en vez de examinar una denuncia o permitir un tratamiento a nivel rigurosamente nacional, a partir de la aplicación del reglamento, valorará si el caso afecta a varios países, en cuyo caso habrá que iniciar un proceso de cooperación entre todas las autoridades implicadas, buscando un arreglo admisible para todas ellas. Si hay desacuerdos insuperables, el caso puede presentarse al Comité Europeo de Protección de Datos, una entidad de la Unión Europea formada por los directores de todas las autoridades de control de la Unión. Ese comité solucionará la polémica mediante resoluciones vinculantes para las autoridades afectadas. ¿Qué se entiende por responsabilidad activa según el Reglamento General de Protección de Datos? Esta responsabilidad activa se refiere a la necesidad de prevención por parte de las organizaciones que manejan datos personales. Las empresas y entidades deben adoptar medidas que garanticen de manera suficiente que están en condiciones de cumplir con las reglas, derechos y garantías que el reglamento establece. El reglamento entiende que actuar únicamente cuando ya ha tenido lugar la infracción no es suficiente como estrategia, debido a que esa infracción puede ocasionar daños a los interesados que puede ser muy complicado compensar o reparar. Se establecen una serie de medidas como protección de datos desde el comienzo, protección de datos por regla general, medidas de seguridad, establecer un registro de tratamientos, realización de análisis de impacto en la protección de datos, nombramiento de un delegado de protección de datos, comunicación de infracciones de la seguridad de los datos, promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación. Obligaciones para las empresas. Las empresas y entidades que manejan datos personales no tienen aún la obligación de cumplir las medidas establecidas en el Reglamento de Protección de Datos. Sin embargo, puede ser útil que éstas empiecen ya a valorar la implantación de algunas de las normas establecidas, siempre que esas medidas no sean contradictorias con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que sigue siendo la norma que debe aplicarse a todos tratamiento de datos personales en España. Por ejemplo, las organizaciones deben saber que a partir de mayo del 2018 deberán realizar análisis de riesgo de sus tratamientos y que puede ser beneficioso para ellas comenzar desde ahora a detallar el tipo de tratamientos que realizan, el nivel de dificultad del análisis que deberán realizar, etc. En esta labor podrían utilizar las herramientas y recursos que paulatinamente vayan fomentando las autoridades de control. También deben tener en cuenta que van a necesitar un delegado de protección de datos. Asimismo, nada evita que las organizaciones comiencen a planificar o a establecer el registro de tratamiento de datos, a instaurar las valoraciones de impacto o cualquiera otra de las medidas propuestas.